¿Caminar es bueno para mejorar la lumbalgia? El 80% de la población la sufre en algún momento de su vida. Hablamos de la lumbalgia. Hoy comentaremos cuáles son sus causas, sus síntomas y su tratamiento. Y también veremos cómo tratar las quemaduras producidas por el sol. Para terminar el programa tendremos consejos relacionados con psicología y relacionados con los adolescentes. Todo en Medicina Televisión. Muy poco. ¿Es el dolor de espalda? Bueno, entonces será de lo que padezco yo cuando hago una fuerza excesiva. Que es una clase de enfermedad de la columna vertebral, de las lumbares, que bueno, sueles tener que tomar reposo porque no puedes moverte casi. Pues poco, que duele mucho, que hay que estar torcido porque cuesta estar erguido y que hay que guardar reposo y no levantar pesos y cuidarse y seguir los consejos del médico. Óscar, muy buenas. ¿Qué tal, Carmen? Bueno, han dicho espalda, dolor, más o menos van bien orientados o no con la lumbalgia. Sí, van bien orientados. Bueno, han dicho espalda, han dicho dolor, han dicho la zona lumbar. Pues bueno, la zona lumbar, digamos que es la parte más baja de la espalda donde pierde su santo nombre, ¿no? Esa es la zona lumbar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, pues ahí tenemos realmente 5 vértebras, las 5 vértebras lumbares, el L1, L2, L3, L4, L5, otro hueso que es el sacro, que es producto de la fusión de varias vértebras, y luego el coxis, que en algunos sitios le llaman la coletilla, el rabillo, que es lo que va a dar justo encima del ano, que es una serie de huesecillos chiquititos. ¿Qué es la lumbalgia? Bueno, pues como algunos de nuestros entrevistados han dicho, la lumbalgia es el dolor de la zona lumbar. En algunos sitios es lo que llaman me duelen los riñones. Hay mucha gente que va al médico diciendo, es que me duelen los riñones. No, los riñones cuando duelen de otra forma y además están bastante más arriba. Cuando duele la lumbar, o cuando duelen los riñones que se refieren ellos, se refieren a esa zona que va desde donde acaban las costillas por la parte de atrás hasta donde empiezan los glúteos. Es decir, esa es la zona, habitualmente la zona lumbar, aunque también hay veces que se refieren a dolores un poquito más bajos, a nivel del sacro, de ese otro hueso que está por debajo, que es la zona dura que tenemos justo encima de los glúteos, porque ahí podemos tener otra serie de enfermedades, por ejemplo, la sacroileitis. Pero bueno, como norma general es el dolor de la parte baja de la columna lumbar. ¿Por qué se produce ese dolor en esa parte del cuerpo? Una excelente pregunta. ¿Por qué se produce el dolor en esa parte del cuerpo? Pues como todo tenemos teorías para todo. Bueno, tenemos causas buenas y causas no tan buenas. Es decir, lo primero que tenemos que saber es a qué es debido ese dolor. Entonces, lógicamente es indefectiblemente muy interesante el saber que lo primero que tenemos que hacer es descartar causas, digamos, graves o malignas, que vienen dadas básicamente como norma general cuando te entrevistas con el paciente. ¿Por qué? Pues por sus características del dolor, por cómo ha aparecido, por qué síntomas acompañantes tiene, por si tiene o no tiene fiebre, por cuáles son los movimientos que más le perjudican y sobre todo por esa sensación a veces que el paciente te transmite de gravedad. Y muy importante, procesos que haya tenido previamente e incluso algunos procesos familiares. Por ejemplo, la lumbar puede doler por causas tan variadas como por enfermedades reumáticas, llámese, por poner un pequeño ejemplo, que quizás algún día hablemos de él, la espondilitis anquilosante o anquilopoyética, pero puede doler, por ejemplo, por problemas sencillamente musculares o por problemas traumáticos. He tenido una caída, incluso a veces he dado una mala pisada. Esas veces que vamos andando y de repente tenemos una acera pequeñita y no nos damos cuenta y tenemos ese mal paso que de repente dices, uy, me dolió la lumbar. Bueno, pues a veces microtraumatismos o traumatismos tan pequeños o tan leves como este nos puede ocasionar enormes dolores de espalda. A veces podemos tener un lumbago simplemente por estornudar. Fíjate qué cosa tan tonta. Es decir, un estornudo dado en mala postura nos puede sacar una hernia de disco. Así de sencillo te lo digo. Hacer ciertos esfuerzos, coger pesos, algunas infecciones. Por ejemplo, yo puedo tener un dolor lumbar debido a que tengo una infección. Puedo tener un dolor lumbar, Carmen, porque tengo un cáncer, una metástasis. Por tanto, en el momento que nosotros tenemos un dolor lumbar, lo que tenemos que tener es la causa. Y una vez que sabemos la causa, digamos que las distribuimos en malas y no tan malas, porque buenas no hay ninguna, lógicamente es un dolor, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto que es un dolor de origen banal, es decir, que no es peligroso ni mucho menos, pues lo que tenemos que hacer es hacer el correspondiente tratamiento. ¿Cómo lo hacemos eso? Te iba a preguntar antes si, aparte de la lumbalgia, aparte del dolor, ¿tiene algún otro síntoma o solo ese?
puede tener muchos síntomas, muchísimos síntomas. Es decir, la lumbalgia puede dar a veces o síntomas acompañantes con irradiación a miembros, es decir, que hay dolores que se van bajando por la pierna o que se nos vienen hacia la parte de delante del abdomen, es decir, unas cosas que detallaremos quizás un poquito más adelante, ¿no? Pero hay veces que, por ejemplo, un dolor lumbar puede ser una pielonefritis. Es decir, una pielonefritis es que tengo una infección en el riñón y a mí lo que me duele es la espalda. Y voy donde mi médico diciéndole, oiga, mire, es que he empezado desde hace 1 hora o 5 horas o desde ayer que tengo un dolor en la parte de atrás importante, que no me deja dormir, que desde luego me encuentro mal, fatal, con fiebre y ojo, que parece que es un dolor banal y lo que estamos teniendo es una infección del riñón, que es una cosa muy peligrosa. Por tanto, lo primero que hay que hacer es acudir al médico a que nos diga el diagnóstico. Luego lo que nos encontramos, la mayor parte de las veces, por no decir la casi totalidad, son con dolores lumbar de origen que nosotros llamamos banal, es decir, sin ninguna enfermedad importante de base. Tan es así que la mayor parte de los casos estamos poniendo tratamiento sencillamente con lo que nos cuenta el paciente y haciendo una exploración correcta sin que nos hagan falta de entrada ni radiografías, ni como norma general ningún otro tipo de pruebas ni analíticas, simplemente con lo que nos cuenta el paciente. El diagnóstico no es complicado para la mayor parte de las lumbalgias. El problema es que muchas veces tenemos que ser conscientes de que la duración de la lumbalgia se extiende mucho en el tiempo y a veces eso, cuando encima estamos hablando con problemas incluso psicosociales, todavía lo empeoramos todo mucho más. Es decir, el dolor lumbar en muchas ocasiones se acaba transformando en un dolor persistente de muchas semanas de duración, de meses y a veces incluso crónico, donde el componente psicológico o psicosocial de la enfermedad cada vez está tomando más enfermedad. Incluso a veces tenemos unas, entre comillas, neurosis de renta, es decir, a veces se puede explotar incluso el dolor y de hecho tampoco es ninguna cosa del otro mundo en que de vez en cuando encontramos algún paciente que tiene unos dolores un tanto atípicos, mucho me duele y luego le ves que se levanta de la camilla con una alegría que dices, uy, 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 aquí hay gato encerrado. Me está diciendo que le duele, pero realmente no estoy viendo signos de que le duele. En fin, hay de todo en este mundo, ¿no? Pero una vez que tenemos el diagnóstico de que tenemos una lumbalgia, nos viene la siguiente pregunta. Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ella? Bueno, lo tratamos como norma general, ¿con qué? Con medicamentos para el dolor. Como siempre, de entrada, ¿cuál? El mejor y más inocuo de todos, el paracetamol. Esa suele ser la entrada. Cuando el paracetamol no nos lo soluciona, podemos optar por combinaciones de paracetamol con derivados, entre comillas, parientes de la morfina, de mucha más baja potencia, o pasarnos a los antiinflamatorios, que algún día daremos una pequeña clase de diferencias entre unos y otros. Y cuando eso ya no resulta suficiente, hay veces que utilizamos otro tipo de medicamentos, incluso algunos, Carmen, por ejemplo, antidepresivos. Hay veces que utilizamos antidepresivos, no porque actúen sobre el tema de la depresión como tal, sino porque los antidepresivos también actúan sobre las vías de conducción del dolor, haciendo que, digamos, el dintel, o sea, el nivel de excitación sea menor y, por tanto, la percepción que tenemos de dolor sea menor. También utilizamos, como bien hemos dicho, medicamentos que a veces utilizamos para las crisis epilépticas. Y luego utilizamos pues también la medicina rehabilitadora, es decir, rehabilitación, la fisioterapia, también utilizamos a veces infiltraciones, ocasionalmente utilizamos, depende de los autores, utilizamos más o menos corticoides, esa palabra mágica que a veces a la gente le asusta mucho, pero que utilizados adecuadamente, a veces los resultados son excepcionales. Muy bien, Óscar, pues ahora vamos a ver qué dudas tiene la gente en la calle. ¿Qué diferencia hay entre la lumbalgia y la ciática? Bueno, la lumbalgia es el dolor estrictamente localizado en la zona lumbar, es decir, la zona que va desde exactamente la parte de abajo de donde acaban las costillas hasta los glúteos. Esa es la lumbalgia. La ciática, digamos que pudiera considerarse una derivación de la lumbalgia, donde tengo una lesión que, además, como norma general, pero no siempre, además de ese dolor lumbar, lo que me hace es pellizcar un nervio de los que salen entre las vértebras y entonces ese dolor me va por la pierna en distintas localizaciones, a veces incluso hasta el mismísimo dedo gordo. Eso sería la ciática. Digamos que la ciática sería una variante de la lumbalgia donde, aparte del dolor lumbar, tengo también una compresión de un nervio y ese nervio, por el territorio por donde pasa, me duele. Pero no siempre las ciáticas tienen que tener lumbalgia. Hay veces que vemos ciáticas puras, es decir, una ciática sin que duela para nada la espalda. Y aquí es donde viene parte del tema de qué tenemos que hacer. Como norma general, ¿es imprescindible hacer una radiografía en una lumbalgia? No.
Y en una ciática no, salvo que veamos síntomas, signos de alarma que nos indiquen que es conveniente hacerlo. Por eso a veces tenemos que decir a los pacientes que no voy a cambiar tu tratamiento porque te haga una radiografía, porque a mi edad yo voy a tener una artrosis, pero es que si se lo hago a otro individuo, igual que yo, que no le duele la espalda, también va a tener artrosis. Con lo cual, en muchas ocasiones, lo que estamos viendo en las radiografías no nos modifican para nada el tratamiento que vamos a seguir. Y por desgracia, en muchas ocasiones estamos pidiendo pruebas diagnósticas, no porque realmente sean necesarias desde el punto de vista médico, sino porque de alguna forma tenemos que satisfacer las creencias del paciente pensando que una radiografía nos va a variar el tratamiento, cuando el 99% de las veces que hacemos una radiografía a nosotros no nos aporta nada. Muy bien. Seguimos. ¿Más preguntas? Tengo lumbalgia frecuentemente. ¿Cuándo debería preocuparme? Bueno, si hay una lumbalgia de forma frecuente, pues desde luego lo primero que hay que hacer es acudir al médico para intentar saber cuál es la causa de esa lumbalgia y si hay algo que pueda modificar esa lumbalgia, por ejemplo, con tratamiento rehabilitador o con tratamiento fisioterápico, y qué es lo que debemos hacer. Y desde luego, qué intensidad de lumbalgia y cuántos días me puede afectar a lo largo del año, ¿no? Y desde luego también, por supuesto, una vez que tengo el diagnóstico correcto, donde no hay enfermedades graves por debajo, lo que tengo que saber es, en muchas ocasiones, saber autotratar y los signos de alarma, porque muchas veces, en alguna ocasión, un medicamento puesto a tiempo nos puede evitar 5 o 6 semanas de problemas. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, al revés de lo que hacíamos antiguamente, que decíamos cama, reposo, etcétera, hoy en día ni cama dura, ni reposo, ni nada de nada. La lumbalgia hoy en día se trata, además de los medicamentos, con vida lo más próximo a la normalidad que cuando uno no tiene lumbalgia. Curioso. Vamos con más preguntas. ¿Tiene el sobrepeso alguna relación con la lumbalgia? Por supuestísimo que tiene sobrepeso, que el sobrepeso tiene relación con la lumbalgia, perdón. La columna entera, la columna vertebral, tiene una serie de curvas, es decir, no es una cosa derecha como el para una escoba, tiene una serie de curvas porque tiene que compensar esos pesos. Entonces, si yo de repente desarrollo una barriga hacia adelante, mi columna se tiene que modificar esa estática, modificarla para compensar ese peso y que lógicamente no me caiga. ¿Qué ocurre? Que mis vértebras, que tienen una determinada postura, tienen que acabar moviéndose. Al mover esas vértebras, los músculos y los ligamentos que lo sujetan se ponen a tensión y algunas lesiones pueden aparecer por ahí. De hecho, la gente obesa siempre tiene muchos más problemas de lumbalgia que la gente que no está obesa. Vamos con otra pregunta. Me paso el día sentado en el trabajo. ¿Cómo puedo evitar los dolores de espalda? Con lo que nosotros llamamos la higiene de la espalda o la higiene del sentarse. Es decir, tenemos que tener en cuenta que hay unas normas básicas para estar trabajando. Lo primero, hay que tener respaldo en la silla. Lo segundo, hay que pegar el culete bien atrás hasta el mismísimo respaldo e intentar estar en una posición más o menos de 45 grados. Y luego hay que intentar tener un banquito para la parte de abajo para un pie o los dos, o alternando uno con otro, ir moviéndoles. Esos son los datos fundamentales. Y luego otra cosa a tener muy en cuenta. Hoy en día cada vez trabajamos más con el software, con los ordenadores. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener los teclados, el ratón y la pantalla en una determinada configuración para que no nos dé problemas. Por ejemplo, no es infrecuente ver como gente que trabaja mucho con una pantalla tiene la pantalla a su derecha, con lo cual están permanentemente girados. Eso es un gran problema. Estamos viendo a veces cómo tenemos las pantallas o muy altas o muy bajas. La pantalla hay que tenerla como norma general, el borde superior nos tiene que quedar a la altura de los ojos. ¿Por qué? Porque si yo modifico esto haciendo así para abajo, el resto de mi columna se tiene que modificar y me acaba dando problemas. Es decir, un triste giro de cuello me puede repercutir, flexión de cuello, me puede repercutir en la lumbar, simplemente por estar trabajando así en vez de estar trabajando así. Es muy sencillo. Vamos con la última pregunta. Me suele doler la espalda después de las comidas, ¿es normal? El que la espalda duele después de las comidas en principio no es normal y puede que sea alguna otra enfermedad que nada tenga que ver con el tema de los huesos y de las vértebras. Un dolor de espalda detrás de las comidas puede ser, por ejemplo, algún problema gástrico severo, como una úlcera de duodeno, incluso de estómago, algún problema pancreático, puede ser algún problema de riego del intestino, de una cosa que llamamos nosotros isquemia mesentérica. Es decir, yo le recomiendo que si después de comer a usted le duele la espalda, hágaselo saber a su médico que iniciará los estudios oportunos para dar con cuál es el problema e intentar solucionarlo. Pues sí, es una relación un poco extraña, ¿no? El estómago. Pero bueno, en esto de la medicina ya he visto contigo que nunca sabes por qué están relacionadas las cosas. Óscar, llega el turno de resumir toda la información y de dar algunos consejos. Bueno, pues vamos a dar los consejos como en todos los programas, que son muy sencillitos y que yo creo que todos los conocemos, pero como norma general solemos tener la mala costumbre de conocerlos y no hacerlos.
Lo primero es que si usted tiene un dolor lumbar, lo del reposo en cama tiene que ser una cosa muy breve, lo mínimo posible. En general, poquito a poquito. Hay que evitar trabajos con sobrecarga de lumbar, pero lo que sí es cierto es que, así como antes mandábamos reposo, hoy en día lo que indicamos es hay que intentar hacer una vida lo más normal posible. Con lo cual, en no hacer la vida habitual, nuestros trabajos, hay veces que lo que nos hace es empeorar y cronificar nuestra lumbalgia. Los analgésicos, como el paracetamol, los antiinflamatorios, son medicamentos habituales que utilizamos en el tratamiento de las lumbalgias. Pero estas medidas pueden completarse en muchas ocasiones con relajantes musculares, que todos hemos tomado alguna vez de vez en cuando, a veces un poquito de calor suavecito, a unos 42 grados, y una vez pasado el episodio agudo de dolor, es conveniente hacer ejercicios para mejorar la musculatura lumbar. Si no tenemos un monitor que nos enseñe cómo hacerlos o un médico especialista que nos diga más o menos cómo son, siempre podemos acudir a la tan traída y llevada natación, que desde luego perjudicar no nos va a perjudicar y como norma general nos lo va a mejorar. Muchos de los monitores que tenemos en los gimnasios, que están bien preparados, saben decirnos qué tipo de ejercicios nos pueden venir muy bien para la espalda. Casi siempre en descarga, es decir, no en vertical, sino muchas veces en horizontal. Y luego, una cosa que tiene usted que tener en cuenta, no siempre la cirugía en la zona lumbar mejora la situación. De hecho, las estadísticas mundiales nos dicen que en este país estamos operando demasiadas espaldas, con resultados no mejor que en otros países donde se operan muchísimas menos y los pacientes van exactamente igual de bien o de mal. Es absolutamente imprescindible el que sepamos que es una enfermedad que dura tiempo y tenemos que dar tiempo a nuestro cuerpo para efectuar las reparaciones oportunas y a nuestros médicos a que hagan estudios adecuados y que no tomen a veces decisiones con premura, dándonos medicamentos o indicándonos incluso a veces ciertas cirugías que no siempre han demostrado que las cosas vayan a mejorar. Muy bien, Óscar. Iba a decir, cambiamos de tema. No cambiamos del todo porque vamos a seguir hablando de la espalda. Vamos a ver, de hecho, un vídeo de cómo estirar adecuadamente la espalda y luego tú me dices si precisamente para la lumbalgia viene bien. Ahora vamos a hablar de la región dorsal y dorsalumbar. En primer lugar, sentados en un asiento firme, no puede ser muy blando porque entonces nos relajaríamos en exceso y no conseguiríamos mantener estable una parte para el estiramiento. Vamos a separar un poquito las piernas y vamos a ir flexionando el tronco dejando los brazos caer a lo largo del cuerpo. Es importante que la cabeza también vaya flexionada y acompañe al movimiento. Para centrarnos más en la región lumbar, nos sentaremos en el banco con ambas piernas estiradas e intentaremos ir a tocar la punta de los pies con las manos. Importante redondear toda la columna, no podemos bajar solo con una parte del cuerpo. El tercer ejercicio que propongo sería sentado en el mismo asiento firme, cogernos del hombro y hacer una rotación para mantener y elongar más un lado. Lo repetiríamos para ambos sentidos. Digo yo que cualquier ejercicio para la espalda entera vendrá bien para la lumbalgia. Hombre, a lo mejor luego hay específicos para cada zona, ¿no? Sobre todo me ha gustado de este tipo de ejercicios que, si te das cuenta, están perfectamente hechos. ¿Por qué? Porque son ejercicios hechos progresivamente. Vemos muchas veces en los gimnasios o vemos muchas veces por la calle cómo la gente estira a golpe. O sea, voy a hacer el estiramiento. Eso es tremendamente perjudicial. Es decir, cuando yo estiro mi espalda, lo que tengo que hacer es un movimiento suave y mantenido. Y no como en muchas ocasiones vemos esos golpes fuertes para intentar, por ejemplo, tocarnos los pies, que lo único que podemos hacer es conseguir alguna lesión. Por tanto, los ejercicios estos me han parecido estupendamente bien diseñados. Óscar, ahora sí vamos a cambiar de tema, porque en verano tomamos el sol, si estamos todos muy mentalizados con eso de echarnos protección solar y demás, pero hay veces que te la echas y luego estás varias horas y te olvidas del asunto, no te la vuelves a echar y ya tenemos la quemadura. Así que vamos a ver un vídeo de cómo tratar las quemaduras de sol.
ante una quemadura solar, lo primero que hay que hacer es calmar el dolor que se tiene, que es lo que quiere todo el mundo. Entonces tenemos o bien los After Sun, que refrescan, o bien tenemos el aloe vera puro, que regeneraría un poquito. Entonces, una vez que ya ese dolor se nos ha pasado, esa quemazón primera se nos ha pasado, habría que hidratar la piel, ya que cuando nos quemamos la piel queda totalmente deshidratada. Los After Sun no hidratan la piel, simplemente nos calman ese dolor, pero habría luego que dar una crema más hidratante para que la piel volviera a estar como al principio. Siempre, claro, lo mejor es no quemarse. También tenemos la opción de, aparte de los protectores solares, que no se pueden dejar de utilizar, hay unas pastillas hechas de betacarotenos y antioxidantes, tienen vitamina A y vitamina E, que preparan la piel para esa exposición al sol y entonces nos disminuirían esos quemados. Bueno, en este caso hablamos de quemaduras leves, ¿no?, que se puede hacer en casa. Yo no sé si tú como médico has visto quemaduras graves por el sol, que han necesitado algo más que crema. Sí, graves y muy graves. Bueno, yo he visto auténticos cangrejos o auténticas personas que en vez de quemaduras de primer grado, que es el eritema, o sea, el enrojecimiento, quemaduras de segundo grado que ya son ampollas por todos los sitios. Curiosamente, cuando más quemados vemos, no son los días de sol, son los días nublados. ¿Por qué? Pues porque la gente, como no hace mucho calor, tiene la muy mala costumbre de estar muchas horas al sol. Además, como no ve el sol, pues no se da la crema protectora, que es lo primero que hay que hacer. Y entonces, pues al cabo de unas horas vemos que la gente se pone muy coloradita. ¿Por qué? Porque las nubes no paran los rayos ultravioletas, que son lo que en realidad nos queman. No paran los ultravioletas, con lo cual me voy a poner igual de negro o de rojo con nubes que sin nubes. Pero el problema que hay es que cuando me da el sol de pleno yo me protejo, pero cuando no me da el sol de pleno no me protejo y es cuando acabo quemado. Muy bien. Bueno, vamos ahora con salud emocional. Nuestra psicóloga nos va a dar algunos consejos para los que son padres de adolescentes, porque en estos casos solemos decir eso de para lidiar con ellos, que es una edad complicada. ¿Tenemos hijos adolescentes? Uf, una crisis en toda la familia, pero es una crisis necesaria. Es bueno que se rebelen. Yo ya sé que para vosotros esto va a ser una larga travesía por el desierto, porque de verdad que lo vais a pasar mal. Pero es necesario que lo hagan para autoafirmarse. Es necesario que se rebelen contra vosotros. Pues vosotros, los padres, la madre que siempre era guapa, estilosa, pues va a ser una bruja. Pero eso es lo normal. Lo normal es que no quieran parecerse a nosotros, que los amigos sean lo más importante de su vida, que todo lo que vosotros digáis sea justo lo contrario de lo que ellos dicen. Eso es lo que tienen que hacer y debéis permitirles que lo hagan. Debéis de permitir que de vez en cuando, sin saltarse los límites, por supuesto, se enfaden y tengan esas caras de mal humor que tanto nos desesperan. Pero tranquilos, que todo pasa y todo vuelve a la normalidad. ¿Las recetas para tratar a un adolescente? Pues simplemente muchísimo cariño y muchísimo amor incondicional. Mirad, hay una frase de Rousseau, que es un filósofo francés que a mí me encanta. El parto en la adolescencia es como un parto. En el primero nace un niño y en el segundo nace un hombre o una mujer. En ese parto, como siempre, lo importante es la información para no sufrir, ni vosotros ni vuestros hijos. Así que ya sabéis, si queréis pasar bien la adolescencia de vuestro hijo, podéis. Solamente necesitáis querer, ya sabéis, querer es poder. Reconozco que me da un poco de pánico, me queda muy lejos lo de la adolescencia, pero sí queda un poco, me asusta un poco, ¿no? Además, yo creo que nos centramos tanto en la infancia, ¿no?, que la adolescencia se nos puede ir de las manos. Bueno, la frase de Rousseau me parece tremendamente acertada, no la conocía, pero sí que es verdad que la adolescencia es un parto donde nace un hombre o una mujer, pero yo creo que es todavía un parto mucho más doloroso. Más difícil. Y más difícil y más doloroso. Y más sobre todo porque yo creo que estamos inmersos, Carmen, en una sociedad donde estamos un poco descolocados. No tenemos una sociedad armonizada para el cuidado de los hijos, porque ahora mismo nos estamos encontrando, por ejemplo, de que muchos de los problemas que estamos viendo en nuestros adolescentes consisten en que los padres, en muchas ocasiones, no hemos tenido suficiente tiempo para dedicárselo a ellos. ¿Por qué? Pues esto que hemos hablado alguna vez, tenemos a veces unos horarios que son un tanto incompatibles con el cuidado de la familia, ¿no? Y de hecho,
hecho, estamos pasando por una sociedad donde, bueno, mientras trabajes y generes riqueza y todas estas cosas, parece que eres una persona muy válida, y todo aquello que no genere riqueza y trabajes está apartado. De ahí que tradicionalmente, por ejemplo, las amas de casa, que han sido las principales educadoras hasta tiempos muy recientes, siempre han estado infravaloradas, minusvaloradas y más que nada, básicamente despreciadas. Vamos a ver, las amas de casa son las que han forjado una sociedad, porque sin ellas hoy en día pues estaríamos, no sé, estaríamos totalmente... de hecho, hoy en día tú pagas porque alguien cuide de tu hijo, o bien en casa o bien en una guardería o en un colegio, con lo cual tú estás haciendo un trabajo. Y si te das cuenta, pagamos porque alguien nos cuida de nuestro hijo, y mal pagados, porque el bien más preciado que tenemos, resulta que tenemos la mano de obra más barata que hay en el mercado. Fíjate qué consecuencias tenemos más nefastas para todo lo que se genera en economía. Es decir, a una persona que soy capaz de confiarle a mis hijos, le estoy pagando mucho menos que a una persona que me cambia el aceite del coche. Ya, eso es cierto. Es un poco penoso, ¿verdad? Bueno, Óscar, gracias por estar conmigo otro día más. Bueno, es un placer trabajar contigo y desde luego ha sido todo un placer, como siempre, estar con todos ustedes. No cabe ninguna duda, ¿no? Pues a todos ustedes les emplazamos a que sigan nuestro próximo programa, porque ya saben que vamos a hablar de más temas relacionados con salud y bienestar. Nosotros les esperamos. Hasta entonces.